La Buena Podcast Network presenta el segmento Todo Guatemala. Está dedicado a cubrir las últimas noticias, la actualidad y los acontecimientos más importantes del país de la eterna primavera. El niño amenaza la alimentación de 3.2 millones de guatemaltecos y estas son las zonas más afectadas. Los efectos del fenómeno del niño en Guatemala amenazan con dejar en situación de inseguridad alimentaria aguda al 17% de la población, o cerca de 3.2 millones de personas durante el tercer trimestre de este año, según advirtió este viernes el gobierno guatemalteco. El informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria CIF detalló que el déficit de lluvias agravará la pérdida de cosechas de granos básicos en el país centroamericano, donde el agotamiento de la reserva en los hogares rurales amenaza con desencadenar una severa temporada de escasez. El panorama proyectado para el tercer trimestre del 2026 refleja un deterioro frente al periodo de abril a junio, cuando la cifra de afectados se situó en 2.5 millones de personas. Guatemala, donde más de la mitad de sus 18.3 millones de habitantes viven en condiciones de pobreza, enfrenta crisis alimentarias recurrentes desde el 2020. La titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN, Mireya Palmieri, explicó en conferencia de prensa que la proyección busca orientar la toma de decisiones estatales y la ayuda humanitaria. El propósito de la metodología es ofrecer información para formular políticas y programas de seguridad alimentaria en el mediano y largo plazo, afirmó Palmieri, tras recalcar que la medición no evalúa el impacto directo de programas específicos. El departamento de Alta Verapaz, ubicado en el norte del país, se mantiene como la región más crítica en fase de crisis, al afectar a más del 28% de su población local. La escasez se extenderá hacia 9 departamentos del altiplano oeste y del llamado corredor seco semiárido, entre ellos Huehuetenango y Quiché, en el noroeste fronterizo con México, así como Jalapa, Jutiapa y Zacapa en el este del país. Las autoridades prevén una ligera recuperación hacia finales de año, entre octubre de 2026 y febrero de 2027, cuando el número de afectados podría bajar a 2.6 millones gracias a las cosechas de fin de año, el empleo estacional en el café y la caña de azúcar y el repunte en el flujo de remesas familiares. En el plan económico, remesas a Guatemala para el mes de julio alcanzan los 15.447 millones de dólares y se consolidan como motor económico. El monto equivalente a unos 118.169 millones de quetzales confirma a las remesas como uno de los indicadores con mejor desempeño en medio de la coyuntura económica global y refleja que los migrantes guatemaltecos residentes en Estados Unidos continúan enviando apoyo económico a sus familias. La banca central prevé que el ingreso de remesas alcance en 26.806 millones al cierre del 2026, un incremento del 5% respecto a los 25.530 millones de dólares registrados en el 2025. Y para el 2027, la proyección es de 27.610 millones de dólares, con un crecimiento adicional
del 3%. Con el inicio del segundo semestre, el país entra en una etapa en la que por factores estacionales suele incrementarse el envío de remesas debido a las festividades de fin de año. Un análisis publicado en junio por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos concluyó que Guatemala se consolidó como el país con mayor crecimiento de remesas entre las principales economías receptoras de América Latina durante la última década. En los deportes, Lester Martínez se prepara para defender su título interino del Consejo Mundial de Boxeo. El boxeador guatemalteco Lester Martínez afronta uno de sus combates más importantes de su carrera profesional. El próximo 29 de agosto en Los Ángeles, California, el campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo defenderá por primera vez su cinturón frente al invicto croata Luka Plantic en un combate entre dos peleadores que aún no conocen la derrota. Martínez, originario de Petén, Guatemala, llega a este compromiso con un récord de 20 victorias, 16 por nocaut y un empate, números que lo han consolidado como una de las principales figuras del boxeo mundial. Su oponente, Plantic, conocido como The Thunder, presenta una marca de 13 triunfos sin derrotas, 10 por la vía rápida y ostenta el título internacional del Consejo Mundial de Boxeo. Además de la defensa del campeonato interino, el combate representa una oportunidad para el pugilista nacional, ya que una victoria podría acelerarlo a una factura disputa por el título mundial absoluto del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría supermediana. Durante la conferencia de prensa, Martínez explicó que este compromiso tiene un significado distinto de los anteriores, debido a la responsabilidad que implica defender un título mundial. Esta pelea ya no es solo una pelea. Esta pelea ya involucra mucho más, afirmó Martínez al referirse a la magnitud del combate. Así es como la Buena Podcast Network te trajo todo Guatemala en unos minutos. Sigue pendiente porque vendrán más noticias.